Primero que nada, no había más que una eterna oscuridad, átomos sumidos en la soledad del espacio, un estallido de teorías, la extinción más masiva de todos los mundos, que trae a todas las criaturas de este Edén la oportunidad de vivir en esta tierra en la que habitaríamos. Un comienzo sin un fin. Gracias al estudio de varios historiadores, se estima que hace 200.000 años apareció una nueva especie en el paisaje africano, el Homo sapiens, dejando su nomadismo, cacería, recolección y pesca, asentándose en diferentes lugares del África, emergiendo culturas de adoración a diferentes dioses. Colonizando Europa, nos encontraremos con cientos de civilizaciones antiguas y que aportan mucho en el ámbito histórico. La civilización de Mesopotamia en general hizo varios progresos en la arquitectura, gastronomía y las matemáticas. La civilización egipcia, por su lado, dejó la escritura jeroglífica y un legado arquitectónico, tecnológico y científico, y fue clave para el progreso de la especie humana. La civilización china, por su parte, inventó el papel y la seda. Hasta hoy son fieles a sus tradiciones. Existen historias que dicen que el emperador amarillo Wang Ti fue el creador de la cultura. La antigua Grecia es la cuna de la cultura occidental y se extendió desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. con la conquista de Grecia por parte del Imperio Romano. La civilización griega no solo creó los conceptos de democracia y de senado, sino que estableció los pilares de la biología, filosofía, la física y las matemáticas. Además de fundar los Juegos Olímpicos, siempre se centró en el mar Egeo, aunque llegó a expandirse hasta Asia Central y la India. La civilización Harappa, más conocida como la civilización del Valle Indo. Tecnológicamente muy avanzada, con núcleos urbanos que tuvieron lugar a grandes progresos esencialmente matemáticos, siendo una de las primeras civilizaciones en desarrollar formas sofisticadas y efectivas para calcular el tiempo, la masa o la longitud de los cuerpos. Roma, fundada en el siglo VIII a.C., tras una agrupación de los pueblos que vivían en la actual Italia, el Imperio Romano no solo conquistó toda Europa en el norte de África y parte del Oriente Próximo, siendo así la civilización antigua más fuerte de todas, sino que su idioma, el latín, fue la lengua madre de muchos idiomas modernos como el italiano, el español, el portugués, el catalán o el gallego, además de ser la cuna del cristianismo. Finalmente, el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Al otro lado del mundo, 110.000 años paralelos a la realidad de Asia, Europa, Oceanía y África, Norteamérica soportaba la glaciación de Wisconsin, que permitió a los nativos de Asia cruzar el mar gracias al estrecho de Bering, para llegar hasta Norteamérica, terreno de indios nativos, mejor conocidos como apaches. Atravesando Centroamérica y las islas del Caribe, entramos en Sudamérica, un lugar de distintas etnias y culturas y jerarquía. Se dice que el hombre australiano pudo haber navegado hasta la Antártida y finalmente terminaron en la Patagonia o Tierra del Fuego, al sur de América, gracias a las glaciaciones que afectaron a nuestro continente, aunque hay pruebas suficientes para afirmar que el carácter racial de estos hombres fue mongoloide. Se estima que hace 22.000 años el ambiente geográfico peruano era distinto. La costa presentaba áreas con más vegetación y era menos desértica. La sierra tenía un clima más frío. Los hielos bajaban hasta las orillas de los ríos. La selva atemperaba el clima andino, un paraíso terrenal sin lugar a dudas. Aún así, lo que no sabían estas pequeñas tribus amerindias era que del sur del mundo emergía una nueva raza totalmente desconocida, y que se movía por este continente haciendo sonar su llamado al nuevo gobierno elegido por el dios Inti, dándose a conocer así el imperio más grande de América, el imperio de los Incas. Hubo cientos de pueblos precolombinos en la antigua América, pero ninguno logró abarcar tanto territorio como el imperio Inca. Fue en este periodo que se logró grandes avances en la agricultura, el riego, el ejército, la cerámica y el conocimiento empírico. Pero ya se había advertido que llegarían hombres a caballo, o un ejército de hombres blancos, atados a sus costumbres,
y así fue como cambió la era para estos indios precolombinos. Con el roce de Colón, con las nuevas Indias, en el 1492 de nuestra era actual, dando origen así a más expediciones en nombre de la corona española. Expediciones que llevarían a la llegada de Francisco Pizarro al Perú, en un momento crucial para el Inca Atahualpa, que por unos malos entendidos y falsas promesas desembocarían en una salvaje guerra de asedio contra el imperio de Manco. Ya para el 1533 se condena a muerte al Inca Atahualpa y con él cae el gobierno a hombros de Pizarro. Volviendo a Europa después de haber pasado el gran azote de la peste bubónica, la nueva catarsis que sufría el peregrinaje, los primeros conceptos de hotel, el gran negocio mercantil, la geografía como ciencia, también la sed de los ciudadanos por viajar y conocer. Así nace también el nuevo turismo, de manos de los jóvenes aristócratas que terminaban sus estudios y tenían el deseo de viajar para intercambiar conocimiento y nuevas experiencias. Así cierra esta etapa de la historia en el año 1600, denominada Renacimiento. La revolución industrial fue la etapa en la cual el trabajo manual y el uso de la tracción animal siendo sustituidos por las maquinarias de fabricación industrial y para transporte de mercancías y pasajeros. En la transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. La era industrial hace referencia a los sistemas de producción que nacen en la revolución industrial, pues pensar que en esta era indispensable, pues trajo la ventaja de poder hacia producción de material en cantidad. Sin embargo, hubo bastantes cosas negativas que venían de la mano con esta nueva producción. Por ejemplo, las enfermedades que se dieron, la contaminación, la pobreza, las clases sociales que se crearon y sobre todo no había derechos. La revolución industrial trajo la fabricación en serie, la locomotora, entre otros. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. A mediados del siglo XIX, el inglés Thomas Cook, padre del turismo moderno, organizó el primer viaje de la historia en grupos. Así surgió el primer paquete turístico. Poco más tarde crea la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook y Son. A este personaje también se le atribuye la creación del bono o voucher, el cual era un documento que permitía a los turistas utilizar los servicios de los hoteles mediante una agencia que actuaba como intermediario. En cuanto a la hotelería, aparece la figura de César Ritz, padre de la hostelería moderna. Su importancia se debe a que mejoró todos los servicios del alojamiento, además creó el cuarto de baño en las habitaciones y sus aportes revolucionaron la administración hotelera. La edad contemporánea es un periodo influido por las ideologías totalitarias que marcaron el siglo XX, así como por cambios demográficos. La división económica entre el primer mundo y el tercero ha crecido durante parte de esta era, a pesar de los procesos de descolonización que permitieron la independencia de muchas naciones. Los cambios producidos en la edad contemporánea aceleraron la historia con la revolución industrial, el desarrollo tecnológico, la consolidación de Estado, nación, las guerras mundiales e Internet. Todos los siglos de la edad contemporánea están caracterizados por ser acelerados, pues en breves lapsos de tiempo se han dado lugar sucesos contundentes que le han dado un giro a la historia en todos los aspectos. Hay 7.9 billones de personas en el planeta. Y mientras yo hago este resumen, nacen más. Hay personas cansadas, sumidas en la monotonía, perseguidas y pisoteadas por sus ideales. Hemos hurgado hasta el más íntimo rincón de la Tierra, y ahora el mundo ha entrado en una etapa inflexible de la que no hay marcha atrás. No esperes que sea tarde para empezar a dar gracias por haber nacido en un país tan próspero como el Perú. El mundo te necesita, con buena actitud y altas expectativas para el desarrollo sostenible, ecoturismo o cualquier placer del que quieras formar parte. La gente espera por nuestro conocimiento empírico, por probar nuestros sabores, por conocer nuestro Perú. La guerra no termina, las sublevaciones no cesan, los gobiernos son sordos, la basura nos ahoga, las enfermedades nos desaparecen.
Los animales se extinguen. El Polo Norte ya tiene fecha de caducidad. Los mares pretenden desaparecer lo que hemos construido. Nuestro océano ya ha sido perjudicado. Las empresas han olvidado su pacto con la naturaleza. El veganismo está perdiendo credibilidad. La cultura se está ignorando. La conciencia desaparece con cada latido. Está en tu deber el cambio. Hagamos de este Perú un país envidiado. Infórmate, concientiza, súmate.